Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Ahí Juan Pablo se ha conectado, así que Juan Pablo, muchísimas gracias por el encuentro de hoy con miembros de Coldwell Banker. Voy a aprovechar para presentarlo a Juan Pablo. Juan Pablo es licenciado, es consultor inmobiliario a nivel nacional, es licenciado en comunicación y especializado en marketing, es corredor inmobiliario y es martillero público. Y con Juan Pablo hoy vamos a tener un súper interesante encuentro en donde nos va a contar un poco el contexto político y económico en general. Sí, aquí en Argentina vamos a hacer, junto con Juan Pablo, él nos va a hacer un balance inmobiliario de lo que fue el primer semestre de este año y cuáles son las perspectivas, ¿no? A nivel federal en lo que es el mercado inmobiliario, la proyección de este segundo semestre y un poco también hablar del perfil profesional. Así que va a ser sumamente interesante este encuentro. Juan Pablo, muchas gracias por estar conectado y por ofrecernos esta posibilidad de escucharte. ¿Sí? Así que Bueno, bueno, los dejo con Juan Pablo. Gracias a todos. bueno, gracias Gonzalo, saludos a todos, gracias por la invitación. Y sí, la idea era dar un panorama general, yendo de lo más macro a lo netamente profesional e inmobiliario. Bueno, como decía Gonzalo, la idea era dar un panorama general de lo que estamos pasando. A mí lo que me ha sucedido últimamente, cuando uno da presentaciones tanto virtuales como presenciales, hace poquito estuve en Fusigua dando una charla ahí, es el desafío de transmitirle cosas nuevas que ustedes no suelen ver en su actividad diaria, ya que lo positivo de la actualidad es que tenemos mucha información, hay muchos accesos, estamos hasta invadidos de datos. Entonces, a la hora de dar este tipo de presentaciones, buscarle la vuelta para que sea original y que le sirva en definitiva para potenciar los negocios de cada uno, que es el fin último de todo esto, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer en primer paso es, como dice ahí la frase, porque es muy curioso todas las expectativas que tenemos ahora con el sector inmobiliario, que contradice un poco con lo que está pasando en otros nichos. Y si uno habla dentro del sector inmobiliario, también tenemos diferentes ámbitos que le están pasando mejor o peor. Desde ya, el submercado estrella es el residencial, especialmente en las grandes urbes como Ciudad de Buenos Aires y las grandes ciudades del interior del país, que motorizado por hipotecarios está muy activo. Y yendo al otro extremo está el ámbito de la construcción, que por públicamente conocido, el costo alto que ellos tienen al día de hoy, que ya van más de un año con esa película, se le está complicando mucho, entonces bueno, están recalculando ya hace más de un año cómo encararlo. Así que me es muy relevante para mí ver si al final de la historia podemos responder a esta pregunta para ver si es un ciclo más dentro de no solo la economía, sino del sector inmobiliario, o si realmente puede ser una película positiva a largo plazo. Acá yo lo que les quiero mostrar para los que no me conocen, conozcan de qué lado yo voy a hablar. Siempre cuando uno da este tipo de presentación, para ser claro, yo prefiero jugármela con fundamento, con conocimiento, luego de estudios, para que a ustedes les sea más práctico, ¿no? Para decirlo medio irónicamente, si yo doy un mensaje tibio, creo que no le sirve a nadie. Después, obviamente, ustedes con su aporte y expertise sacan las conclusiones pertinentes. Esta nota fue una, yo hace ya muchos años me hice participar en medios nacionales y a semanas de asumir Javier Milei la presidencia, me citan a mí para que aporte una opinión sobre proyecciones del mercado inmobiliario en lo que iba a ser la presidencia de Javier Milei. Fue en diciembre del 23, la semana, insisto, de que asumió. Y yo en esa época hice mucho hincapié, como dice ahí el título subrayado en rojo, de que no iba a ser negocio quedarse con los billetes debajo del colchón. Entonces, más allá que uno pueda hablar ahora sobre esta proyección, que como ya todos sabemos se dio, mis amigos en esa época me decían de que cómo me voy a quemar de esa manera si la mayoría estaba proyectando que el gobierno duraba meses, pero bueno, en concreto yo lo muestro simplemente para que ustedes sepan que al final de la historia voy a intentar jugármela con el mayor fundamento posible para que a ustedes les sirva. Nota al pie, aquel dólar que empieza Javier Milei es el, en lo nominal similar al de ahora. Si ustedes recuerdan,
cuando asume Milei, el blue estaba más o menos en 1.200 pesos, pero si uno lo actualiza por inflación, hoy estaría en casi 4.000 pesos. Entonces, evidentemente, estamos viviendo un nuevo panorama y muy significativo. Yo acá, haciendo alusión en cómo encarar esta charla para que sirva realmente a todos, voy a hacer un ping-pong muy rápido de las diferentes películas que estuvimos viendo en nuestro sector inmobiliario, para que juntos vayamos buscando semejanzas, diferencias, para que al final de la historia, cuando lleguemos a la fecha actual, podamos buscar ahí una conclusión. En carácter informativo, yo estoy en este rubro desde el 2000, así que ya van a ser 25 años, en gran parte en Buenos Aires, en el ámbito más corporativo, y obviamente inicié en el ámbito residencial en Córdoba, y ahora, bueno, post pandemia me instalé otra vez acá. Así que a lo que voy yo, que le voy a dar, desde mi opinión, no solo largo en lo temporal, sino abarcativo en la experiencia propia, ¿no? No es que me la contaron, sino desde que lo viví. Ahí ustedes están viendo los números resaltados en grande para simplificar la compresión del gráfico, y abajo los periodos de tiempo para que ustedes vayan diferenciando, ¿no? Desde ya que los primeros años los voy a pasar muy rápido, después me voy a detener más en lo que está sucediendo en la coyuntura más cercana. Yo, en resumen, lo que quería transmitir acá es desde ya, siempre hubo películas o ciclos inmobiliarios. Como conclusión general, poniendo los pies en el presente, venimos de la crisis más larga de la historia. Eso desembocó en que haya mucha oferta, que haya mucha distorsión de precios, que cuesta mucho que el propietario sea consciente del valor real de su inmueble, y más aún en zonas más calientes, ¿no? Como son lo que yo decía al principio, grandes urbes que están muy motorizadas por los créditos hipotecarios, que claro, el propietario ve en los medios que las ventas están explotando, es más difícil aún ser consciente él de bajar el precio cuando es necesario, ¿no? Pero bueno, a lo que voy yo es, primero eso, como primera gran conclusión. Venimos a la crisis más grande de la historia con todo lo que significa eso. Después, el hecho de que se picó, obviamente ya todos sabemos que tocamos un piso de precios en el 23, dependiendo de la zona, la tipología, bueno, obviamente va a variar los momentos, pero para simplificar podemos decir todos que coincidimos con que el año 23 fue el fin de ese ciclo negativo que venía años atrás, y ahora estamos con el desafío de subirse a la ola de lo que está sucediendo ahora, ¿no? Y ni hablar temas, uno también podría dividir submercado, no solo el residencial, sino el comercial, y ahí dividís el de retail, el de oficinas, tenés el mercado inmobiliario es un mar, ¿no? De alternativas, tipologías y zonas. Pero bueno, yo lo simplifico simplemente en lo residencial para que sea mejor comprensión para todos. Pero si quieren, al final, cuando deje de compartir la pantalla, charlamos un poquito de todos los submercados. Yo solo le marco en los informes sobre futuros metros cuadrados de oficinas premium, la línea de tiempo hacia adelante es altísima, lo cual significa que los grandes jugadores del real estate corporativo están apostando muy fuerte a Argentina, ¿no? Eso para tenerlo en cuenta, porque ellos desde ya miran mínimo de acá a 5 años, mínimo. Entonces, bueno, eso como un primer pantallazo, después lo repasamos al final. Yo creo que va a mantener este esquema hasta posterior de las elecciones, y luego de las elecciones, con la expectativa del gobierno que le vaya bien, después de octubre, ahí sí se va a empezar a tomar otro tipo de política cambiaria que va a permitir que se obtenga más dólares, y por lo tanto fortalecer más las reservas del Banco Central, algo que en definitiva hacen todos los gobiernos, de no tocar nada hasta posterior de las elecciones. Bueno, ya para ir finalizando la macro y lo general, después bajamos al sector inmobiliario. Esto de la inflación, muy cortito, ya todos sabemos, pero simplemente este gráfico es para que ustedes se concienticen lo que significa la baja de la inflación, ¿no? Esto de los salarios, ahí la línea roja es uno de los países de referencia que uno puede tomar como ejemplo, y ojalá en un futuro seamos así, que es Chile. Fíjense todo como del 95 en adelante el salario entonces fue creciendo de forma continua hacia arriba,
y hacia abajo está Argentina con todo ese desarrollo que ustedes ven. Esto, insisto, el poder adquisitivo del argentino en dólares. Y bueno, como el anterior llegaba, era año completo, yo agregué este para ver los años enteros, cómo se está recuperando el sueldo en dólares, eso ya que es muy positivo para el sector inmobiliario y en particular para ser apto para créditos hipotecarios. Eso también es muy relevante. Si bien es cierto que el poder adquisitivo también se vio afectado porque todo subió en dólares, desde el café hasta eh, cualquier cosa de la economía, pero bueno, el paso inicial es la recuperación del salario en dólares, muy relevante para nuestro sector. Costo de la construcción, fíjense ustedes, yo lo que les comentaba, que si comparamos con el 2021, que es lo que hace la mayoría, compara con la película corta, obviamente está carísimo, pero si tenemos una media de los últimos años, obviamente no es la primera vez que estamos con estos valores altos, y si hacemos el promedio, no estamos tan lejos tampoco del promedio. Y bueno, ya para ir finalizando, yo puse acá la cantidad de ventas año completo, no incluí este porque obviamente está en curso, como referencia a lo que es provincia de Buenos Aires, que uno lo puede asimilar en el dibujo, digamos, que uno está viendo con los otros lugares. Si yo hubiera puesto el de Cava, desde el 23 a la fecha, el alza es mucho más notorio, pero bueno, no está sucediendo lo mismo respecto al repunte en las ciudades del interior, por eso puse este para ser un punto medio entre lo que sucede en la gran urbe que es la ciudad de Buenos Aires con el resto del país. Públicamente conocido que las ventas están subiendo mucho, más aún en lo que es Cava se nota de forma muy notoria, y el resto del país se nota en micromercados muy puntuales, con zonas céntricas de cada zona, puntualmente cuando hablamos de tipología de los departamentos, pero bueno, como el interior, por así decirlo, tiene muchas tipologías de inmuebles y es muy complicado unificar criterios, para poner un ejemplo, en Cava el 95% de las unidades que se comercializan son departamentos, y si vos te vas al interior, eso se reduce de 95 a el 30. Después tenés lote, casas, bueno, de allá fines, inmuebles con fines comerciales y demás. Por eso es más complicado unificar criterios cuando uno habla del interior, ¿no? Pero bueno, ya todos sabemos que las ventas están creciendo. Lo que sí para mí es una alerta amarilla, después lo charlamos más en detalle lo que está pasando con los créditos que se están dando menos en proporción de lo que se estaban dando tiempo atrás. Eso se nota mucho más en el interior, todavía no se nota tanto en Cava, pero se nota mucho en el interior. Yo creo que eso va a llegar en cualquier momento, salvo que suceda algo que después lo charlamos. Me parece muy interesante porque se puede asimilar mucho a lo que veíamos en el gráfico anterior, ¿no? Lo que está bien tasado o las unidades muy buenas se venden relativamente rápido, pero yo siempre aclaro que eso se nota más en las grandes ciudades y puntualmente en barrios muy particulares, y no es algo general, ¿no? Eso para tener en cuenta a la hora de hablar, por ejemplo, con el propietario, que no crea de que más allá del tipo de inmueble que tenga o del barrio donde se maneje, va a poder vender como pan caliente su inmueble. Y esto de los créditos, obviamente no lo voy a marear con esto, pero yo lo explico como, por un lado, para compartirlo, para que lo vean más en detalle después. Es un gráfico que habla de la cuota inicial para sacar un crédito a 20 años, según cada banco y según el sueldo, digamos, que se tenga, ¿no? Pero más allá que ustedes después lo vean más en detalle, dos o tres conceptos rápidos de estos créditos. Primero, lo que les decía, los bancos están subiendo la barrera de ingreso frente a la gran demanda que hay, están dando menos créditos en proporción de lo que era antes. Como les decía, se nota más en el interior, pero se está notando de a poquito también en Cava. El gran factor clave acá va a ser que se logre lo que se llama la securitización de las hipotecas, que básicamente es la posibilidad que tienen los bancos de, cuando tengan una hipoteca, poder volcarla al mercado financiero como un activo más y comercializarlo, digamos, compra-venta, como si fuera una acción o como si fuera un bono,
y de esa manera nutrirse de pesos para posterior poder dar más créditos hipotecarios. Porque esto obviamente es algo que sucede en los países que tienen créditos hace años, como Chile, por ejemplo. Todavía en Argentina no pasa esto porque primero el mercado financiero en Argentina es muy chico y después los créditos puntualmente estamos hablando que en tiempo son muy pocos años lo que se estuvieron dando en comparación con la historia reciente, ¿no? Esto muy simple, semáforo inmobiliario, yo lo voy a hacer oral para que quede, digamos, más claro, ¿no? Cuando uno, hasta hace poco, yo incluía, por ejemplo, en la luz roja cuestiones como el cepo, principalmente, la previsibilidad política y por lo tanto económica, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí, y haciendo, insisto, foco en el sector inmobiliario, la clave va a ser que se pueda mantener este modelo económico desde lo estructural, ¿no? Básicamente, la inflación en baja, superávit fiscal, dólar controlado, digamos, que más allá que hay una biblioteca que dice que está barato y otra biblioteca que dice que está bien, lo concreto es que es positivo que se mantenga relativamente estable, pero destrabado, digamos, esto que la mayoría tiene como duda y se va a dilucidar posterior a las elecciones, como siempre pasa, salvo eso, para mí todos son luces verdes, y yo agregaría como luces amarillas las cuestiones más internacional, que ya es públicamente conocido, que gracias a Dios se está calmando todo, pero bueno, eso obviamente sería un cisne negro, que son cuestiones que uno hasta, no solo que no maneja, sino que hasta no las prevé, porque son temas internacionales que afectan a todo el mundo. Pero bueno, eso sería una luz amarilla para tener en cuenta. Y desde ya que luz verde, bueno, todo lo que estamos hablando. Y para ir cerrando, después dejo de compartir y lo charlamos más, vuelvo yo al inicio, así como me la jugué en aquel diciembre del 23, quiero decir en dos o tres palabras la conclusión esta, desde lo inmobiliario, obviamente vinculado a la coyuntura, a lo netamente profesional, ¿no? Después dejamos de compartir pantalla y lo charlamos. A mí, obviamente, me interesa también escucharlo a ustedes. Yo creo que de la cuestión más macro es un modelo que vino para quedarse, independientemente de quién gane. Para mí ya esto del superávit fiscal, esto de la baja inflación, ya el electorado sub 40 lo exige y lo va a seguir votando, y quien se desvíe desde de ese camino no va a tener el apoyo popular. Obviamente es opinión, tengo mis fundamentos, si quieren después lo hablamos, pero quiero dar mensajes claros y concretos. Para mí el modelo vino para quedarse. La contra que tiene, que yo veo que muy pocos lo dicen, es que nuestro poder adquisitivo, y cuando hablo de nuestro me refiero a las inmobiliarias, se redujo muchísimo. Porque una cosa es que yo vaya hoy a cambiar un dólar a 1.200 y otra cosa es que vaya a cambiar un dólar a 4.000 pesos. Esto de 4.000 pesos pasaba en la época de Alberto Fernández. O sea, si yo lo veo desde un punto de vista egoísta y hasta una visión muy individual, a mí me conviene el dólar de Alberto Fernández. Pero bueno, como estamos en otro mundo, hay que concientizarnos de que tenemos que recalcular el negocio particular de cada uno, ¿no? Eso ya les hablé de lo macro, les hice un comentario de respecto al bolsillo nuestro para ser claro. Y lo último que me parece muy relevante, a diferencia de lo que muchas veces se habla, yo creo que el cliente cada vez más va a necesitar el asesoramiento inmobiliario, y desde ya que va a tener la vara más alta, porque el cliente hoy por hoy ya es una tendencia mundial, tiene mucha más información de lo que era antes, pero yo creo que en el ámbito inmobiliario, la contra que tiene el cliente, que tiene demasiada información y está muy contaminado de la historia argentina pasada, ¿no? Cuando hablamos del cambio de ciclo que yo les comentaba antes, que hay que cambiar el chip, porque al cambiar la macroeconomía tenemos que cambiar todos nosotros, nos gusta o no. Uno siempre pone el ejemplo de la música. Si vos vas a un boliche o a un baile, a una fiesta, y te cambian la música, tenés que cambiar el paso.
más allá de que te guste o no la música, tenés que hacerlo. Entonces esto es exactamente igual. Más allá de que nos guste o no la música, hay que cambiar el paso. Y en ese sentido, yo creo que la oportunidad que tiene el inmobiliario, por así decirlo, para triunfar en este ámbito al día de hoy en adelante, es muchísimo. Porque hay, en cantidad se fue acumulando mucha oferta, por lo cual ahí tenés muchos clientes para o fidelizar o para ir a captar, la famosa prospección, y también se fue acumulando muchos potenciales compradores. Entonces, muestra de ello es que, lo que comentaba antes, los créditos hipotecarios, tenés miles y miles de solicitantes que obviamente los bancos no le aplican o no los aprueban para dar el crédito. Y desde ya que tenés también otros tantos con la plata en mano, como se dice, que estuvieron retraídos o recalculando los últimos 8 años y ya más de uno, yo diría que la mayoría se está dando cuenta que si mantienen los dólares billetes bajo de colchón, pierden como la guerra, ya perdieron como la guerra, pero si lo siguen haciendo van a perder más todavía. Entonces, con más razón hay que ir a buscar eso. Entonces, para cerrar, si uno no solo mejora en lo individual, sino en el equipo cercano y desde ya en la red, tenés un campo muy fértil para ir a captar, y es una realidad que va a seguir creciendo porque este modelo vino para quedarse por los próximos largos años. Así como yo cuando empecé allá por el 2001, viví un ciclo positivo de casi 18 años, yo creo que esto se está asemejando mucho a eso, por la cuestión por lo general que estaba hablando, por lo generacional. Está cambiando todo y muy rápido, y ni hablar de temas que nos invaden cada vez más, como inteligencia artificial, etcétera, etcétera, que si no estamos preparados, nos van a pasar por arriba. Así que yo creo que, y para concluir, la ola inmobiliaria está creciendo, va a seguir creciendo de forma muy notoria, pero temo que pocos la aprovechen. Sinceramente, lo que estoy viendo, me parece que no todos la están aprovechando, ¿no? Hay muchas oportunidades y hay que tener 3 ojos para captarlas y sacar el mayor provecho posible. Bueno, yo dejo de compartir. Gracias por la atención, espero no haber sido muy largo y quedo a disposición.